Tema 30. La filosofía latinoamericana. Nos planteamos una pregunta. ¿Hay realmente una filosofía latinoamericana? Lo primero que podemos notar es que hay dos hechos que comprueban la existencia de esta filosofía. Primero, que hay obras consideradas filosóficas. Segundo, que hay posiciones críticas de las diferentes corrientes filosóficas. Es decir, hay opiniones que contradicen o contrarrestan y presentan otra alternativa a las escuelas que ya hemos visto a lo largo de la historia de la filosofía. Entonces la respuesta, por tanto, es contundente. Sí hay una filosofía latinoamericana, pero subyace una pregunta. ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo poder definirlas? ¿Qué tipo de filosofía es? ¿Cuál es su origen? Y muchos elementos más. Algunas características que podemos ya ir mencionando es que los filósofos latinoamericanos tienen este esteticismo, es decir, que son expertos en la prosa de la lengua española, por lo cual sus obras intentan pues ser siempre escritos muy bellos, ¿verdad? Que evocan siempre esta especie de emoción por el pensamiento latinoamericano, ¿verdad? Este gusto por el deseo de una libertad. Todos esos elementos forman parte de esta visión bella, por así decirlo, de la literatura latinoamericana. En segundo lugar, hay un interés en las cuestiones filosóficas por sí mismas. Es decir, cada uno de los críticos se va interesando, ¿verdad?, por sí mismo en diferentes tópicos, y obviamente hay cuestiones filosóficas todavía sin resolver a nivel latinoamericano. De hecho, ya voy a plantear unas cuantas. Hay una preferencia por lo social y por lo político. Deja de haber interés por la parte más científica de la filosofía, así que hay una especie, inicialmente, un rechazo, por ejemplo, al positivismo. Hay una apertura para la influencia filosófica europea. En este caso, pues, se aceptan varios aportes de las escuelas europeas, hay apertura, no se cierran a decir solamente la latinoamericana debe importar, pero sí quieren de alguna manera alcanzar esa autonomía, en todo sentido, una emancipación de conceptos. Su diferencia con el modelo estadounidense es muy característico, ¿verdad? Ya miraremos cuál es la principal diferencia a través de uno de los filósofos también que nos regala esa cualidad estadounidense que tiene que ver con una forma como la filosofía se desarrolló allá y aquellos temas que realmente nos interesan a los latinoamericanos porque también tiene una raíz cultural. Y además, pues, la originalidad. Esa es la filosofía más moderna que podemos decir que ha aparecido, ¿verdad? Es la más novedosa y por esa razón es que y que intenta además, muy rara vez se ha podido ver, por ejemplo, no sé, allá a continente asiático hablando de que quieren hacer una filosofía asiática. Así que es la primera filosofía continental que podemos llegar a observar. Y la necesidad y deseos de liberación evidentes en cada una de las obras, ¿verdad? La idea de emancipación, independencia, ¿verdad? Libertad, revolución, todo ese tipo de palabras resuenan obviamente en los escritos. La filosofía latinoamericana se ve como una guía, así lo define este filósofo, ¿verdad?, argentino, Ranieri Frondizi. Dice que en Latinoamérica no se cultiva la filosofía simplemente como una forma de conocimiento, sino siempre como una guía orientadora de la conducta individual y social. Y es por eso que encanta, porque de hecho yo al inicio de la clase les comentaba a algunos estudiantes, en otras secciones quizás, no sé si a ustedes, de que a mí me gusta mucho la posición de Marco Tulio Cicerón. La idea de que la filosofía tiene como objetivo la eticidad del ser humano, conducirlo por el recto camino hacia la virtud, ¿verdad? Como decían los estoicos, a la virtud por la virtud. Creo que ese es el objetivo primordial y los latinoamericanos lo hemos comprendido y aceptado bastante bien por ese lado, ¿verdad? Quizás otros que crean que la filosofía debe conllevar a la ciencia y quizás eso fue lo que conllevó a un hombre como Stephen Hawking a negar la belleza y la grandeza de la filosofía como disciplina al punto de decir que está muerta, porque realmente ellos, como son muy mecánicos, ¿verdad?, tienen una visión muy mecánica de la filosofía, muy cientificista, entonces por esa razón ven ese lado, pero nosotros sí apreciamos otros aspectos de la filosofía que se han quedado para poder seguir produciendo filosofar. ¿En qué se diferencia la filosofía estadounidense de la filosofía latinoamericana? Bueno, lo dice el mismo como Frondizi, ¿verdad? Los estadounidenses provienen de la matemática y de las ciencias naturales. Nosotros venimos de las humanidades. Esto parece explicar por qué a ellos les interesa el rigor y la técnica y nosotros, por el contrario, queremos una filosofía que nos explique lo religioso, lo estético, lo político, etc. Es decir, somos como que más humanistas y allá son bastante mecanicistas. Esa es la razón primordial por la cual hay una gran diferencia en la interpretación, ¿verdad?, de la filosofía. En el caso de Latinoamérica nos interesa lo humanístico en general,
Allá les interesa el avance de la ciencia tecnológica, ¿verdad? Del universo y de todo eso. Entonces, por esa razón es que, por esa razón es que para Hawking quizá la filosofía está muerta, porque ya no les ayuda en nada a la física. Pero para nosotros, que nos ayuda en la parte humana, en la parte de humanidades, sentimos que la filosofía está muy viva, muy, pero muy viva, y por lo cual sigue sirviendo a la sociedad. El primer gran concepto que podemos encontrar es el de la filosofía de la liberación, una de las escuelas prácticamente de la filosofía latinoamericana, quizá de las primeras, diríamos más bien, que le va dando también sentido a esta filosofía latinoamericana. ¿Cómo nace? Pues nace porque hubo hombres pensadores que quisieron emanciparse de España, ¿verdad? Políticamente querían emancipar a América, y los filósofos se enfrentaron a esa idea también de por qué no emancipar también el pensamiento, una independencia intelectual, una filosofía de la libertad. Entonces ahí es donde surgen obviamente estos pequeños pasos hacia redefinir cómo es la realidad según el latinoamericano. ¿Quién fue el primero de los filósofos de la filosofía de la liberación? Pues algunos autores apuntan a Andrés Bello, el venezolano. Porque Andrés Bello llegó a escribir cosas como lo siguiente: ha llegado el momento de formular ya la declaración de una segunda independencia, la independencia intelectual, y crear la cultura latinoamericana. Así que es más que evidente que él tenía ese pensamiento de lo que hoy llamamos la filosofía de la liberación. Pero hay un problema con respecto a la filosofía. Y el problema de la filosofía latinoamericana es que nos encontramos con algunas interrogantes. Crear esta nueva filosofía, ¿qué fundamento tendría? Es decir, ¿solo a partir de la libertad o habría otros temas? Segundo, porque habría que quitar el fundamento español, habría que quitar el fundamento también estadounidense y de cualquier otra patria conocida en Europa, quitar ese fundamento para volver a comenzar. ¿Y comenzar desde dónde? ¿Con qué nos quedamos si quitamos toda esa historia y esa filosofía que viene obviamente de Europa? Entonces nos quedamos con los mitos irreales de América, partimos de los mayas, de los aztecas, de los incas. ¿Qué tipo de filosofía debería de ser? ¿Una filosofía basada en lo irreal? ¿Adoptaríamos, por tanto, una filosofía no existente? ¿Verdad? Una filosofía que no tiene una razón de ser porque no evolucionó aquí en América, sino que eso es prácticamente una especie como de negación de los pensamientos anteriores. ¿No sería esta filosofía una nueva dominación de lo que llamaríamos los emancipadores? Y por último, ¿será una filosofía que terminaría siendo, lo que he anticipado, negar lo que somos? ¿Será que vamos a terminar negando quiénes somos a nivel latinoamericano? Porque parece ser lo más probable. Parece ser lo más probable que empezaremos a redefinirnos como latinoamericanos, obviando todo lo que dijeron las escuelas anteriores. Ante esta situación, por lo menos hay un acuerdo. Un acuerdo por lo menos, dicen los filósofos de la filosofía latinoamericana, ya no de la liberación, sino de latinoamericana. Dicen, todos estamos de acuerdo en que es ilusorio, es ingenuo pensar que solo el romper con el pasado nos capacita para dar el salto hacia la libertad. Es decir, podríamos aún seguir, obviamente, utilizando la filosofía de Europa, ¿verdad? Y aún así, no significa que por eso permaneceríamos esclavos. Podríamos seguir desarrollando una filosofía latinoamericana, ¿verdad? Aún con aquel fundamento europeo que nos vino como parte de pues de la llegada de los españoles. Pero saltar a la libertad tiene más que ver que con el hecho de renunciar al pasado o reprimir esa historia como que no sucedió. Por lo cual sería un grave error más bien quitarlo del camino y obviar como que no pasó y como que no forma parte de la vida del latinoamericano. Entonces, más bien es un repensar a partir de todos esos hechos, de toda esa mezcla, ¿verdad?, de culturas, que a partir de ahí podemos también hacer una filosofía latinoamericana bastante interesante. Hay tres categorías de filósofos latinoamericanos. Desgraciadamente por el tiempo solo podré hablarles un poquito de cada uno de los fundadores o patriarcas. Pero también existen los forjadores, ¿verdad? Aquí los patriarcas son aquellos que lucharon contra la influencia del positivismo y el mecanicismo científico. Los forjadores, por otro lado, lucharon por definir lo que es una filosofía latinoamericana. Y los filósofos académicos son los que ya son prácticamente los filósofos de profesión y técnica que tenemos en Latinoamérica. Los de las escuelas y universidades que están trabajando en enseñar este tipo de clases o dando una introducción a la filosofía latinoamericana. Así que, pero también hay varios renombres. Hay hombres que han sobresalido, ¿verdad? Y libres pensadores también que han sobresalido, que no necesariamente son catalogados como filósofos. Algunos son críticos de la política, otros son politólogos, otros son sociólogos, algunos psicólogos, ¿verdad? Y por lo cual hay de todas las ramas prácticamente ya en esa línea del libre pensamiento. Pero
podemos hablar por lo menos un poquito de cada uno de los fundadores. Veamos los fundadores. El primero es José Enrique Rodó, de Uruguay. Lo que podemos sintetizar de su filosofía es que luchó contra el utilitarismo del positivismo, convertir al hombre en un engranaje máquina, en un engranaje prácticamente para la producción, para el progreso, para la ciencia. Eso de alguna manera le roba parte al espíritu del hombre. Por otro lado está Raimundo Faria Brito, de Brasil, que luchó también contra el positivismo desde una visión más espiritualista. Esto se puede deber al hecho de que Brasil llegó a ser uno de los países más cristianos de Latinoamérica. Así que la visión mística que hay en él puede ser por influencia también de la religión. Alejandro Korn, que es de Argentina, se interesó por el problema ético de la libertad, sobre todo porque le parecía que esta forma en que el positivismo se daba en América y en el mundo prácticamente llevaba a una especie de mecanicismo con falta de ética, lo que terminaríamos llamando más adelante un capitalismo salvaje, ¿verdad? Que obviamente pone al hombre a la merced de las industrias, a la merced de la ciencia, ¿verdad? Pero sin pensar en el hombre, solo pensando en avanzar y avanzar en estas áreas sin realmente producir algo beneficioso para su propia existencia. También está Alejandro Octavio de Ustúa, del Perú, filósofo de la libertad y la estética. El ideal estético genera una moral desinteresada, como lo que había dicho Kant. Kant decía que había que tener una finalidad sin fin. ¿Qué significa? Bueno, que hay una finalidad social que puede estar, o universal también, al cual yo debo subordinar mis intereses personales, ¿verdad? Una finalidad universal sin fines personales. Eso es lo que llamaríamos una moral desinteresada. Yo actúo moralmente y éticamente, no porque me vean, no para ser hipócrita, sino porque debo volverlo parte de mi vida. Así que de manera desinteresada vivo la ética como parte de mi libertad. Pedro Enrique Ureña, de República Dominicana, estuvo interesado por el hecho de si seguir nombrándole América a la filosofía americana, o llamarle filosofía iberoamericana, por el tema de la influencia española, ¿verdad? Es claro que tuvimos mucha influencia española, hasta el día de hoy sigue habiendo mucha influencia española en función del tema de la filosofía. Vean, por ejemplo, estamos viendo a Ortega y Gasset, filósofo español, ¿verdad? Importante también para la filosofía y que es parte también de la educación en América. Así que, y que también habla de esta emancipación, de liberar a los hombres en masa, de este tipo de alienación. Es decir, está muy cercana a la filosofía también de la liberación que también en América queremos prácticamente producir. Así que ven la importancia que tienen ellos en esta idea de liberarse de las estructuras, de liberarse de ese pensamiento a veces alienante, y pues va de la mano con lo que también decimos en América. Así que son buenas fuentes y por eso quieren considerar que sea realmente considerada una filosofía iberoamericana, ¿verdad? Considerando España y además América. Otros fundadores, Antonio Caso y José Vasconcelos. Muestro a los dos de una sola vez porque los dos son los más grandes exponentes de la filosofía mexicana contemporánea, ¿verdad? Por el lado, Antonio Caso en México, pues junto con Vasconcelos, ¿verdad? Tiene varios aportes en esto. Pues la obra más sobresaliente es la que se llama La existencia como economía, como desinterés y como caridad. ¿Verdad? Qué bonito cómo, a pesar de que muchos de estos filósofos latinoamericanos a veces hacen cierta renuncia a las cosas de la fe, pero aún así siguen todavía promoviendo parte de los valores fundamentales que están dentro también de la fe cristiana, como el desinterés y la caridad. Y José Vasconcelos, por otro lado, es llamado el profeta de América, porque seguramente muchos de sus escritos, ¿verdad?, anunciaban cómo serían las nuevas sociedades, ¿verdad? No le preocupa tanto el mundo, sino lo que haga realmente el hombre con su futuro. Así que él empezó a ver hacia el futuro, hacia dónde vamos como filósofos latinoamericanos. Y él anticipa, ¿verdad?, que puede llegar a aparecer una nueva raza de seres humanos en América, que es la que él llama la raza cósmica. A continuación voy a hablar un poquito de esa raza cósmica. Muy interesante el término, ¿verdad? Pareciera que está intentando utilizar un poquito de conocimiento de los antepasados, ¿verdad? De los aztecas, ¿verdad? Pero también supera un poquito eso, supera en gran medida esa idea. Para los filósofos latinoamericanos hay tres estadios sociales, tres etapas por las cuales ha pasado América. Primero, la etapa llamada el estadio material o guerrero, en donde normalmente hay mezcla de sangre bajo el imperio de la violencia. Es la etapa de la sensibilidad, ¿verdad? De las guerras, del militarismo, de la invasión, de la conquista, ese momento en el cual le toca que pasar por esas series de momentos, donde el hombre casi no se interesa por la parte del conocimiento, sino de librarse de todos estos conflictos.
Después pasamos a la etapa del estadio intelectual y pongo como ejemplo a uno de los nuestros. Nosotros tenemos un filósofo muy importante. Lo que pasa es que no lo enseñamos y normalmente lo ocultamos. Es José Cecilio del Valle. José Cecilio del Valle, como hombre centroamericano, es catalogado como abogado, también como periodista, pero también como filósofo. Fue un gran ilustre, fue un hombre muy ilustrado. Y sus cartas, sus escritos y varios editoriales en los periódicos como El Amigo de la Patria tienen mucha enseñanza que dar, obviamente. Desgraciadamente no han habido libros de filosofía que lo traten ampliamente y que lo incluyan además, pero realmente es un filósofo al cual hay que poner atención. Por ejemplo, algo que rápidamente voy a explicar de lo que dijo de las tantas enseñanzas del Valle, es que dice que hay tres tipos de gobierno. Y eso es algo que tenemos que reflexionar. Dice que hay tres tipos de gobierno. Uno es el gobierno de la ignorancia, otro es el gobierno del error y el último es el gobierno ilustrado. Hay tres etapas, por tanto, en lo que diríamos la filosofía política de nuestros países, donde hay un gobierno de la ignorancia, del error y de la ilustración. Dice que el gobierno de la ignorancia es como un campo fértil, de tierra fértil, donde lo único que hace falta es una semillita de buena educación para poder producir buenos ciudadanos. Así que ese gobierno donde hace falta nada más tocar un poquito de las tuercas para que todo funcione muy bien. Hay otro tipo de gobierno que es el gobierno del error, que lo compara con los espinos. Hay una serie de espinos que hay que arrancar de raíz antes de empezar a sembrar. De nada sirve estar metiéndole a la parte económica para la parte educativa si seguimos teniendo corrupción política en el país. Es decir, hay que hacer ambas cosas. Hay que trabajar de manera paralela. Sí, preocupados por la educación, pero si la política está mal, el sistema educativo también va a estar mal. Así que es importante arrancar de raíz a esos espinos, a esos malos políticos que están manchando realmente el gobierno para poder volver a sembrar semilla buena. Ese es el gobierno del error. Y el gobierno de la ilustración lo compara con un huerto hermoso, dice, frondoso, lleno de frutos al alcance de la mano. Dice, solo hace falta alargar la mano para obtener sus grandiosos frutos. Y cuando el gobierno está dirigido por gente muy aristócrata, muy bien preparada y muy honesta, que sirve como verdaderos servidores públicos al país y que realmente brindan un gran apoyo a nivel del gobierno. Por lo cual, ese tipo de gobiernos son los que realmente tenemos que procurar en de la ilustración, ¿verdad? Pero tenemos que pasar, desgraciadamente, como está en Latinoamérica, por el gobierno del error, arrancando los espinos para poder empezar a generar primero una nueva tierra más fértil para pasar por el gobierno de la ignorancia hasta que crezcamos en política y madurez para alcanzar por fin un gobierno de ilustrados. Pero va a costar mucho lograr eso. Además de José Cecilio del Valle, pues hay que mencionar también como parte de este estadio intelectual a dos grandes exponentes del siglo XX-XXI, como es el famoso Enrique Dussel y Leopoldo Sea, muy renombrados, muy citados, ¿verdad? Y que vale la pena poder también leer. Y el último estadio es el estadio de la raza cósmica, que se llama estadio espiritual o estético, que Vasconcelos explica, pues es el estadio donde gobierna la emoción o el gusto, es el advenimiento de la raza cósmica. En este sentido, es el gobierno que se rige éticamente porque le emociona ser ético, porque siente el gusto de ser verdaderamente moral. Entonces ahí ya no hace falta ni siquiera un gobierno. El ser humano vivirá y tratará de ser lo mejor posible porque sabe que es lo mejor y eso le hace feliz. Entonces se supone que la filosofía latinoamericana, si sigue el rumbo como Vasconcelos lo ve, podríamos llegar a ese nivel de raza cósmica donde una sociedad latinoamericana se da cuenta de lo que realmente tiene que hacer para construir mejores patrias que las del viejo mundo, que las incluso que las del antiguo nuevo mundo, ¿verdad? Mejorando todas esas estructuras políticas, económicas y sociales, además de las espirituales, para poder obviamente generar una nueva raza más, con un sentido más universal, cósmica, con una comprensión de lo que realmente el ser humano está llamado a ser, a vivir, ¿verdad? Y que debe procurar obviamente en las siguientes generaciones. ¿Es el fin? ¿Será el fin de la filosofía latinoamericana? Podríamos hablar muchísimo más de otros filósofos, pero hay muchos como los forjadores y los que mencionamos, los profesionales, que también son muy importantes. Yo lo más que puedo hacer es recomendarles, en este caso, pues, si quieren aprender un poquito más de filosofía latinoamericana, poder atender al último capítulo del libro de texto de nuestra clase, que es donde explica
un poquitito también de cada uno de los exponentes de esta escuela forjadora y de la escuela también especializada de la filosofía latinoamericana, que son las últimas dos grandes linajes, por así decirlo, de filósofos que también habría que quizá comprender un poco. Pero ¿será el fin de la filosofía simplemente producir y producir más filósofos? Pues no, aunque parezca que este es el fin de la clase, en realidad no es el fin para nada, porque mientras haya una mente entre ustedes con amor por aprender aún más, ¿verdad? Jamás va a acabar la clase de filosofía, porque la filosofía sigue en ustedes. Eso no va a morir. El hecho de que ya hayamos visto el contenido, eso no es el final de esta asignatura. Es apenas el comienzo de lo que sería una vida más crítica, más objetiva, más profunda, con un carácter trascendental y una ética intachable, que es lo que realmente necesita este país para poder crecer una mejor cultura. De mi parte, yo les agradezco, ha sido un gran placer haberles servido en esta asignatura. Les animo a que el amor por el conocer jamás muera en ustedes. Éxitos en su vida profesional.